Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. De pequeño te dijeron que la culpa es tuya porque tiraste papel con caca al inodoro. Dejaste el grifo del baño mal cerrado y no reciclaste el plástico que pasó por tus manos. Te metiste a vivir en el cauce de algún río y provocaste un huracán de grado 8. Esto y lo que rociaste en tus axilas formaron un agujero en la capa de ozono. Aunque todo eso no está bien, vamos a hablar de cosas mucho más trascendentales. Hay que revivir la primavera silenciosa y patentar el tráfico de los recursos desechables, atacar directamente a las transnacionales, las corporaciones y las concesiones estatales. La vida ha terminado, comenzó la supervivencia. Vamos a borrar lo que le han hecho a este planeta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Educación Popular, la propuesta diferente en materia de telecomunicaciones, el espacio que le apuesta a desaprender lo aprendido. En los programas de Educación Popular impulsamos desaprender las indiferencias, los individualismos, los egoísmos, para así edificar una sociedad diferente. Los sábados en horario de 5 a 6 de la tarde y los domingos los monitoreas de 12 a 1 de la tarde. Nos puedes ver a través del canal de televisión Vida TV, porque Educación Popular es tu programa, no solamente es nuestro programa, es tuyo. Yo quería solo ser payaso y papá me dijo no, no, no. La verdad quisiera Educación Popular. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso qué triste viven los niños
las casas de cartón y alegres viven los perros casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, está mordiendo al obrero. Triste se oye la lluvia en los techos de cartón. El eco pasa la esperanza en las casas de cartón. Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas al espacio de la sencilla educación popular. Un sábado más, un domingo más de educación popular. Un espacio que se construye desde hace más de 6 años, cuyo objetivo fundamental es diferente a los que se persiguen en materia de telecomunicaciones. Desaprender. Desaprender lo aprendido es el gran desafío de educación popular. Esa propuesta del educador brasileño Paulo Freire de problematizar la realidad, nosotros la edificamos acá, problematizando la realidad, pero sobre todo buscando distintas maneras o alternativas de solución a los problemas, desaprendiendo el individualismo y el egoísmo como manera muy particular de enfrentar los problemas. Hoy los hondureños, frente a esta crisis histórica, crisis sin precedentes que vivimos hoy, necesitamos en definitiva desaprender lo aprendido, desaprender ese egoísmo de salir de casa para contaminar o exponernos en contaminar a otras personas, desaprender el miedo, que pasa fundamentalmente por no entender precisamente lo que enfrentamos como sociedad. Yo escribía hace un par de días a través de redes sociales diciendo que una de las maneras más eficaces precisamente para combatir los miedos es entendiendo lo que no sucede. Y una segunda manera de enfrentar los miedos es cuando las autoridades o especialistas al cargo de ese problema nos generan confianza, y lo efectuaba en signos de interrogación. Decía, ¿nos generan confianza las autoridades frente a la actual crisis? ¿Están las personas idóneas frente a la actual crisis? Pues este es un programa más de educación popular en el marco de esa crisis profunda que vivimos del COVID-19. Una enfermedad que pareciera una pandemia, que pareciera ha llegado para quedarse. Y tómeme la palabra, si no se colocan a las personas idóneas para hacerle frente a esta crisis, los diseños van a seguir siendo los mismos y se va a agudizar el miedo, se van a agudizar las ansiedades y vamos a pasar a la etapa de los miedos y ansiedades colectivas, que son muy graves y que ningún Estado serio, cuando existen gobernantes serios, no invocan tales acciones. Aquí todos los días se efectúan conferencias de prensa, o como le llama el que dirige la primera magistratura del Estado de manera ilegal, cadenas nacionales que en lugar de generarnos confianza nos generan miedo. Aquí está creciendo el miedo colectivo. Incluso cada día nos sentimos
más asfixiados, más ahogados. Educación Popular no puede pasar por alto ese tipo de barbaridades que se están cometiendo desde un Estado que aterroriza a la población desde hace mucho tiempo. Nos aterrorizaron, óiganme bien, con los altos precios del combustible, cuando el barril del combustible costaba $60 pagando más de 100 lempiras por el galón de combustible. Nos aterrorizaron con los altos precios de la canasta básica, con los altos indicadores de desempleo y de pobreza en esta sociedad. Nos aterrorizaron cuando sabíamos que no había medicamentos en los hospitales, cuando conocimos las intenciones de privatizar la salud y la educación. Nos siguen aterrorizando ahora, no nos brindan el más mínimo diseño de confianza para hacerle frente al COVID-19. En esas cadenas nacionales, usted va a ver a los mismos personajes, funcionarios que nada tienen que ver con el sistema sanitario de nuestro país. Por favor, yo quiero que tengan un poquito de vergüenza y respeto por este pueblo. Aparte de usurpadores, de ilegítimos, de vergonzados, porque colocan frente a la peor crisis a los más ineptos. Usted, cuando va a enfrentar el partido más importante de su vida, que es precisamente defender la vida, debe de colocar a las personas más confiables. Pero no, coloca a su camarilla de ineptos, de saqueadores del Estado, como han sido visibilizados en la presente semana algunos actos de corrupción efectuados en tiempos de pandemia. Imagínese usted, Educación Popular es un programa diferente que sin duda la sociedad hondureña debe de considerar, no solo el pueblo del departamento del Paraíso y quienes ven Educación Popular como una alternativa diferente, desaprender esa corrupción que da asco, que da vergüenza, desaprender, por favor, ese hábito que quieren hacernos creer que es cultural y propio de los hondureños, de robarse lo ajeno, de robarse los dineros de un pueblo en tiempos de pandemia. Educación Popular es producido por Mario José Argenial y presentado en sábados de 5 a 6 de la tarde y en día domingo en horario meridiano. A continuación, le presentamos un poquito encachimbado ese video tradicional que le explica a usted en qué consiste la educación popular. La educación popular es una concepción pedagógica y política. Es una propuesta de los países de América Latina para lograr la liberación de los pueblos oprimidos. O sea, es una propuesta muy propia de esta región del continente y del mundo, donde la opresión, la exclusión, la pobreza es muy fuerte. Y entonces la educación popular lo que propone es ser una herramienta educativa para la transformación social, cultural, política y económica de los países. Cada vez que pienso en ti, mujer, me doy cuenta del ayer. Cada vez que pienso en tu amor, me doy cuenta del error. Un principio fundamental metodológico de la educación popular es la problematización. Si tú vives en una sociedad donde crees que no tienes problemas, pero además de creer que no tienes problemas, crees que tampoco los puedes resolver, no va a pasar nada. La educación popular, como un principio fundamental, te plantea, a ver, ¿cuál es el problema? Es más, como ejercicios metodológicos, ya en un taller con adolescentes, por ejemplo, lo que tienes que hacer es convertir el problema en visible. Porque claro, te dicen hay violencia, hay discriminación, hay racismo, hay de todo. Pero bueno, a ver, analicemos uno. Entonces, ¿cómo lo haces visible? Por ejemplo, en un juego. En un juego les dices a las niñas, ustedes se quedan sentadas y juegan solo los niños. Entonces, cuando termina el juego, a ver, ¿qué pasó aquí, muchachos? ¿Qué vieron? ¿Qué ocurrió? Ese es el problema. ¿Por qué las niñas no jugaron? ¿Por qué los niños sí jugaron? La trascendencia y la importancia de la educación popular, y en el caso de PAMI, es que si queremos convertir a los adolescentes en protagonistas, difícilmente se puede lograr
si lo haces con la educación tradicional, una educación bancaria, descontextualizada, que no analiza, solo repite lo que dicen los textos, lo que dicen los escritores antiguos, etcétera, y no descubren, no leen la verdadera realidad que hay que leer en estos momentos. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida. Sin duda, hoy tenemos muchos motivos, muchas razones para estar encachimbados. La corrupción que se ejecuta en la administración del señor Juan Orlando Hernández y su camarilla de pícaros no tiene precedentes en la historia de nuestro país. Yo no sé si usted se ha puesto a sacar cuentas. ¿Cuánto representan? Más de 87 mil millones de lempiras. Pues yo aquí le facilitaré un poquito el proceso. Si usted divide 87 mil millones de lempiras entre 8 millones de hondureños, que en este país, se lo digo objetivamente, ni siquiera llegamos a los 8 millones de hondureños. Y desde la perspectiva del Estado, desde la perspectiva de quienes administran este Estado que dan asco, que dan mucha pena, que son una cloaca, realmente, un grupo de aves de rapiña, pues las aves de rapiña que administran este Estado, le han hecho llegar a los gobiernos municipales una serie de transferencias. Por ejemplo, al gobierno municipal de Danlí le mandaron un poquito más de 14 millones de lempiras de los 87 mil millones que aprobaron para las 800 mil familias pobres. No para los 8 millones de hondureños, sino para las 800 mil familias pobres, que no sé qué indicador utilizó Juan Hernández para medir quiénes son o no pobres en este país, cuando todos sabemos que en cualquier parte del mundo es considerado pobre aquel que con sus ingresos no logra satisfacer la demanda básica de alimentos. Pues los hondureños, de esos 87 mil millones de lempiras, empezaron a desplegar una serie de ayudas a lo que ellos llaman sacos solidarios, que se convirtieron en bolsas. Bajo el supuesto de que los sacos eran muy pesados, se convirtieron en pequeñas bolsitas de alimentos que no llegan ni siquiera a los 500 lempiras. Tenemos un tema central. Tenemos más de 800 mil familias en Honduras que desde la perspectiva estatal tienen hambre. Pero no olvidemos el punto central. El punto central es que hay 87 mil o un poco más millones de lempiras para hacerle frente al coronavirus. ¿Sabe usted cuánto le toca a cada familia de Honduras? Sí, esos 87 mil millones se distribuyen entre cada persona, no entre cada familia. Le tocarían más de 10 mil lempiras por persona. ¿Podríamos hacerle frente al coronavirus? Así, sin duda, la gente podría estar en casa, podría reactivarse la economía, podrían comprarse más alimentos, podrían comprarse más mascarillas, podrían comprarse todos los insumos necesarios para los hospitales si se ejecutaron de manera transparente. Pero ya sabemos que el Estado no va a destinar nunca esos 87 mil millones de lempiras para todos los hondureños. Ese es presupuesto general de la República destinado para la emergencia COVID-19. 87 mil millones de lempiras que tocarían, repito, por cabeza, niño, recién nacido, adolescente, joven, viejo, más de 10 mil lempiras por cabeza. Vámonos a la realidad objetiva. De esos 87 mil millones de lempiras, debieron haberse comprado mascarillas y alimentos para los más pobres, que según Juan Hernández son 800 mil familias. Pues supongamos que en Honduras solo hay 800 mil familias que no pueden comprar la canasta básica. Entonces, ¿cuánto les tocaría de esos 87 mil millones de lempiras después de comprar los medicamentos para los hospitales, los equipos para los hospitales, etcétera, etcétera? No incluya salarios, porque los salarios ya están en el presupuesto general de la República. Eso no me lo vaya a incluir, ni me le vaya a quitar un peso de esos 87 mil millones de lempiras para efecto de salarios. Lo triste de todo esto es que los sacos que eran muy pesados y que se convirtieron en bolsas solidarias no están llegando a las familias de Honduras. No están llegando a esas 87 mil familias pobres de nuestro país o que viven por debajo de la línea de la pobreza, que subsisten con menos de $2 al día.
Vámonos a la realidad objetiva. ¿Qué es lo que está pasando? Sí están llegando algunas ayudas. Llegan las ayudas donde el activista, donde el jefe del patronato, donde el líder de la comunidad, que no les hace falta esa frase que da vergüenza para hacerlo sentir de igual a igual, el político, el dirigente partidario al que dirige la comunidad y a través del cual manipulan la entrega de medicamentos en las comunidades. El punto es que no ha llegado la ayuda a las comunidades. Vamos a tocar aquí un punto fundamental. El hecho de que no lleguen las ayudas, ¿qué representa? Que crezcan los niveles de hambre. En Honduras, la población es infeliz porque tiene hambre. El 67.5% de la población, de acuerdo al último informe del PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tiene hambre, padece de hambre. Y esas bolsitas de alimentos que contienen café, atún, sardinas que comemos todos los hondureños, según ellos todos los días, que según ellos forman parte de nuestra dieta alimenticia, están llegando a las familias cachurecas, a quienes llegan fundamentalmente ese tipo de ayudas. Yo sé que usted, que es parte del Partido Nacional, no tiene culpa de que le lleven esa ayuda. El tema fundamental es que debería de llegar a todos. ¿Pero por qué no llega a todos? Porque hay un proceso de politización. Pero detrás de ese proceso de politización hay un proceso de acumulación de capital. ¿A quién se les están comprando esos alimentos? A empresas determinadas. Usted no me va a dejar de mentir que aparecen en esas ayudas, en esas bolsas de alimentos, unas sopas instantáneas de marcas determinadas. ¿Con qué propósito se compran esas sopas instantáneas que no forman parte de la dieta alimenticia del hondureño? El hondureño históricamente ha dependido de 3 alimentos: maíz, frijoles y arroz. Nosotros en materia antropológica le llamamos, e histórica, la Trinidad latinoamericana. ¿Por qué no llevan más maíz, más frijoles, más arroz, más manteca, más huevos, etcétera? Pero vámonos a la realidad objetiva. Ellos saben que no van a llegar esas ayudas a los 800,000 hondureños y no les importa. Les importa que les lleguen a los de ellos, porque están garantizando que en el siguiente proceso electoral les paguen el favor de la canasta de alimentos. ¿Por qué no utilizar como mecanismo más democrático de entrega de las ayudas, entrega de dinero? ¿No cree usted que se dinamizaría la economía de la aldea si todos recibieran ese beneficio económico? La gente con ese dinero iría a comprar a la pulpería. La pulpería le tendría que ir a comprar al productor de maíz, al productor de frijoles, al productor de arroz. Sería mucho más democrática la ayuda. ¿Pero por qué no lo hacen así? ¿Por qué no utilizan a esos que nos cobran la factura de la empresa Energía Honduras todos los meses para llevarnos los 500, 600 pesos mensuales que nos van a dar de ayuda? ¿Por qué no lo hacen? Porque a través de ellos no habrían procesos de politización, no se agendaría dominación a través de las ayudas. Porque necesitan burros de carga, jefe de patronato, líder de la comunidad o quien se llame miembro de la sociedad civil para entregar las ayudas, porque necesitan certificar cierto tipo de politización. Pero usted me puede decir, ¿hay algunos dirigentes de Libre que andan ahí? Sí, porque son ingenuos, porque no entienden el contenido político ideológico de la ayuda que se está efectuando en estos momentos. Yo quiero que hoy entendamos un tema fundamental que estamos enfrentando debido a las prácticas inapropiadas en materia de política pública. La política pública en Honduras en tiempos de Juan Hernández es el saqueo y es el robo. Y saqueo y robo en países como el nuestro representa hambre. Y hoy pasamos más hambre que ayer. En tiempos de pandemia, históricamente, los pueblos han enfrentado hambre. Y sabe que cuando se desborde el hambre de aquellos a los que no les suplen en ninguna medida de alimentos, ¿a qué límite llegan? Pues a los límites de la locura. ¿Y la locura a qué nos conduce? A hacer acciones de locura. No es la primera pandemia que se enfrentan a nivel global. Pero ¿cómo podemos pedirle a estos orates que dirigen el Estado, porque son orates, los que no piensan, los que actúan por impulso, los que no hacen uso de la razón, como dice un amigo que transmite a través de redes sociales, es un orate. Un orate es un ser irracional. Es irracional la manera en que están canalizando las ayudas en este país. Es irracional la manera en que se están robando el pisto en este país y que están empobreciendo a las familias en Honduras. Antes del COVID-19 ya nos estábamos muriendo de hambre. Ahora la situación es mucho peor. Veamos el siguiente video.
Un mes después de que en Honduras se conocieran los 3 primeros casos positivos de coronavirus, que ya deja 26 muertos y 400 contagiados, crece el hambre y el temor de miles de pobres. En un país de 9,3 millones de habitantes, más del 60% vive entre la pobreza y la miseria, y la pandemia significa perder los pocos ingresos diarios que tienen. Del barrio Los Jucos, cerca del centro de Tegucigalpa, están saliendo a las calles hombres y mujeres con pequeñas pancartas con la frase «Tenemos hambre». Saben que para evitar contraer el coronavirus lo mejor es el aislamiento social, pero aseguran que si no salen a trabajar o pedir no pueden comer y los matará el hambre antes del coronavirus. Pocos días después de que el gobierno estableció el toque de queda para frenar el coronavirus, salieron pobladores a las calles exigiendo comida, principalmente sectores que sobreviven de sus ventas diarias, con lo que no cuentan desde hace varios días. Taxistas, vendedores ambulantes, conductores y cobradores de autobús del transporte urbano e interurbano, pobladores de barrios pobres de Tegucigalpa y otras ciudades, desde hace varios días le piden ayuda al gobierno, que ha venido entregando miles de raciones de alimentos mediante un programa conocido como Bolsa Solidaria. Pero gran parte de la población vulnerable ha denunciado que la Bolsa Solidaria no les ha llegado y que quizás no alcance para todos los necesitados que tiene el país. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud, los organismos internacionales nos califican como uno de los países más pobres del mundo y como tal, con más hambre en el planeta Tierra. Solo comparable a lo que sucede en los países del centro y sur del continente africano. Cuando yo era estudiante universitario me enseñaron que aquí éramos diferentes a los africanos. Y hoy la africanización de la vida se ha convertido en una realidad en nuestro país. Una africanización de la vida provocada por una clase política dirigente de lo peor. Yo no sé cómo calificarlos. ¿Usted cree que lo que yo estoy diciendo no lo saben ellos? ¿Usted cree que son tan idiotas ellos como para no darse cuenta que la manera más democrática de repartir esas ayudas o esos beneficios es a través de la manera en que yo le he indicado? Yo le he puesto como ejemplo EH, pero podría ser otra empresa de carácter público. Se me ocurre EH porque ellos sí tienen trabajadores en todo el país y llegan hasta la última aldea donde hay energía eléctrica. Y para donde no hay energía eléctrica, pues que el Estado ya hará otra alternativa de entregarle el dinero. Ese dinero, como se lo dije hace algunos minutos, llegaría para que la pulpería de esa aldea que ya no vende nada. Porque mientras tienen esa bolsita de alimentos que no les dura ni una semana, la gente deja de comprar. La economía se entierra, se postra y dicen que quieren dinamizar la economía. Pero ellos no lo hacen ingenuamente. Aquí, los diputados del Congreso Nacional, aquí, los miembros del Poder Ejecutivo, los que somos parte de la oposición, ya sabemos, pero aquí la gente se calla. ¿Por qué los diputados no alzan la voz en ese sentido? Porque también los diputados están recibiendo privilegios que les van a permitir mañana sacarle provecho a ese asistencialismo. Yo llevé a la aldea de Chirima una bolsa de alimentos, o llevé a la comunidad de San Diego una bolsa de alimentos a cada familia, o llevé a la comunidad de Jutiapo del Obraje o como se llame. ¿Sabe por qué no quieren que se le dé el dinero a la gente? Y van a construir 1000 argumentos para decir que prefieren que se les lleven los alimentos. Porque cuando se llevan los alimentos, se está llevando la necesidad, óigamelo bien, esa necesidad que solo tiene un pueblo bueno, la necesidad de descargarme con el agradecimiento. Ellos quieren que les agradezcamos porque nos llevaron una bolsa de alimentos de fondos públicos, que no son de ellos. Sin duda, estamos pasando momentos graves en la sociedad hondureña. Pero lo que pasa en Honduras no es nada diferente de lo que pasa en el punto extremo sur del Istmo, en Panamá. Con la diferencia que en Panamá, un diputado perteneciente a los afrodescendientes se encachimbó y le dijo a ese grupo de orates que están en el Congreso Nacional, que no alzan su voz, que son, ¿sabe qué? Peor que excremento. No dicen nada porque le sacan beneficio
al beneficio de llevarle del fondo público la bolsita de café, de arroz, de manteca, de azúcar que le están llevando a la gente. Y sabe que tienen el cinismo de tomarse fotos. Hace algunos días, Monseñor Canales le pedía a la clase política de este departamento del Paraíso que no hiciera campañas políticas con ayudas de fondos públicos. Pero ¿sabe qué hacen los orates? Ahí vi un par de diputados, hasta de mi partido político, que me dan vergüenza, tomándose fotos con la gente, con los líderes de las comunidades. Ah, los héroes. Hoy hacen ese favor para mañana, a un pueblo bueno, pedirle el agradecimiento. Veamos lo que nos dice este panameño, que está encachimbado igual que Mario Argenial, que no pide nada a cambio. Yo no necesito, yo no estoy en ese cinturón de los 800,000 y no estoy pidiendo nada para mí, para mi familia, pero sí que se los den a los que más lo necesitan en este país, orates. Veamos ese video. Hipócritas, están haciendo que nuestro pueblo perezca de hambre. Nuestra gente en la calle está dolida, tiene hambre de afuera, y ellos allá tomando decisiones por nosotros. A veces uno piensa que esto es una pesadilla, un país tan pequeño con tantos recursos, y le dan vuelta, y eso la culpa la tienen los políticos también. ¿Saben por qué tienen la culpa ustedes? Porque mi mamá siempre me enseñó, Marisa Ramírez, que el que calla acepta. Y se le está cayendo la carátula y el maquillaje de la hipocresía a todo aquel que patrocina, ¿sí?, o acepta el dolor que está pasando en nuestra gente. Esta mañana me llamó un amigo mío barbero y lloraba porque decía que no tenía leche para su hija recién nacida. ¿Ustedes creen que nosotros no queremos abrir nuestros salones de belleza? ¿Ustedes creen que no queremos abrir nuestra barbería, nuestros gimnasios? Pero estamos sufriendo. La clase media está golpeada en este país y el bono no llega, y el bono da vuelta, y cuando llega se acaba en un momentito. Nadie, señor presidente, puede calmar el hambre cuando no lo ha vivido, y este que está aquí lo ha vivido en carne propia, porque vengo de casa de madera donde teníamos que hacer fila para bañarnos, pero gracias a mi mamá, primero a Dios y a mi mamá, me pude educar y tengo 15 años siendo docente en la Universidad Nacional y en los colegios. Pero la humildad, uno nace con la humildad y se va creando según la educación de tus padres. Prefiero dormir en el cuartito donde vivo. Yo no vivo, yo quisiera que ustedes vieran donde yo vivo, ¿sí? Nosotros dormimos los cuartos en el mismo cuarto. Y no es que no tenga, sí, porque tengo fobia a salir de la ciudad de Colón, porque me gusta estar cerca de mi gente, palpar sus problemas. Están aconsejando mal al señor presidente. Caminen en la calle para que ustedes vean si estamos bien o estamos mal. La gente le va a pasar la factura al partido de Omar, un partido que fue hecho para nosotros, los pobres, los negros, los cholos. Este no fue un partido para esos ricos. Por eso odiaban a nuestro general, porque el general Torrijos hacía que ellos pagaran impuestos y la plata de ellos se retribuía entre nosotros los pobres. Pero ahora llegaron a nuestro partido y nos invadieron. Esos oligarcas se metieron al PRD, que ahora para ser delegado hay que tener plata, porque la gente dice que hay para mí. Y así están muchos diputados aquí. Que hay para mí, que hay para mí, que hay para mí, que hay para mí. Se le estaba cayendo a esos ricos la carátula, el maquillaje de la hipocresía, porque nunca han pensado en nosotros y mi gente que está sufriendo. Y esto no se trata de partidos políticos, porque a la baja todos son la misma cosa. Dicen una cosa cuando son gobierno y otra cuando son oposición. Hipócritas, están haciendo que nuestro pueblo perezca de hambre. Nuestra gente en la calle está dolida, tiene hambre de afuera, y ellos allá tomando decisiones por nosotros. Nunca van a saber lo que viven en los barrios, lo que tienen que pasear por tus por tus callejones, y que nuestra gente nos pida para comida.
En eso es que se basa la política de estos políticos tradicionales. A buena hora llegó el momento de quitarle la carátula a esos ricachones. Solo el pueblo salva al pueblo, decía mi general Torrigo, y están pisoteando su partido. Pero allá arriba hay un Dios y su hora va a llegar. Y algún día vamos a despertar de esa pesadilla donde esos ricachones nos han metido. Muchas gracias, señor presidente. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida. Bien, ¿qué tal les pareció el video que acaba de observar? Me imagino que usted igual se siente indignado cuando le quieren ver la cara desde los que administran el Estado de Honduras. Hoy sin duda enfrentamos una profunda crisis. Si robar es un delito en cualquier momento, no digamos hacerlo en tiempos de pandemia. Si que nos quieran ver la cara de tonto es un delito en cualquier momento, no digamos en tiempos de pandemia. El Estado ha edificado desde sus cadenas nacionales un diseño muy particular de distracción y en el que muchos no le han puesto atención. Uno de ellos en hacer ver las víctimas como números y no como seres humanos. Número 2, en que nosotros nos veamos como amenazas de unos a otros y que nos olvidemos que el responsable de la administración del sistema sanitario y de la vida y de la felicidad de los hondureños es el Estado. Ya empezamos en la etapa en materia de crisis y de pandemia de desconfiar de unos de otros. Yo no puedo dejar de destacar que aquí, ya en los barrios, por ejemplo, se empiezan a practicar medidas de seguridad como las mentadas fumigaciones y por todos lados vemos peligro. Esa es una expresión ya no de miedo, sino de pánico. El pánico se empieza a apoderar de nosotros porque desde el Estado se está construyendo pánico. Y se construye pánico hacia nuestro vecino. Se construye pánico hacia el habitante de la aldea, del campo. Se construye pánico al habitante de la otra ciudad, al habitante del país que vive lejos de nosotros. Se nos quiere instalar un pánico colectivo. Usted, desde los programas de educación popular le indicamos que no caiga en la trampa estatal, que entienda que cada vez que fallece un compañero por COVID-19 o por cualquier enfermedad, necesitamos entender que falleció la alegría de una familia y que se entristece esa familia y que no solo murió un número, murió una persona, murieron los sentimientos, murieron las convergencias de amor que unían a esa persona con su familia. Lo invitamos a observar el siguiente video que me parece genial, concluido desde el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, COFADE. Con estos 15 nuevos casos, llegamos a un total de 457 casos totales positivos en el país, con un número total, lamentablemente, de 46 personas fallecidas y 10 personas que se han recuperado. Esas solamente son las cifras de la radio y la televisión, pero las víctimas son personas, seres humanos queridos por alguien y por muchos, son nuestros prójimos. ¡Ay, no! Yo creo que la vecina tiene ese COVID, porque solo tosiendo pasa. Y ese montón de marineros que desembarcaron tienen el mal. Los migrantes, que solo a cazar la pandemia han ido a México, España y Estados Unidos y ahí vienen. Oigan, yo creo que en esa casa hay un cadáver de un hombre que tenía coronavirus. Todos los valores humanos están a prueba en este momento. No permitamos que los estigmas nos separen de nuestra condición humana y tampoco que la discriminación nos convierta en una secta de zombies. El dengue supera con creces la mortalidad del coronavirus. Eliminemos los zancudos y cuidémonos entre nosotros del COVID-19. El zancudo es un vector irracional que desprecia el agua sucia para poner sus huevos.
El ser humano es un vector inteligente que desprecia la desinformación y repudia la discriminación entre nosotros. No somos un virus, no somos la pandemia, somos humanidad. Lo más importante no es mantenernos vivos, lo más importante es mantenernos humanos. COFADE. Convergencia contra el continuismo. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. El año 2017 apareció en nuestro país Convergencia contra el Continuismo. ¿Qué es Convergencia contra el Continuismo? Es una serie de organizaciones sociales, indígenas, garífunas, campesinas, políticas territoriales, patronatos, personas amenazadas por el hambre, etcétera, etcétera, que conforman esta estructura organizativa. Desde Convergencia contra el Continuismo en el año 2017 se anticipaba que íbamos frente a un matadero electoral. Desde aquí, desde el programa Educación Popular, hemos estado presentando cada fin de semana los manifiestos de Convergencia contra el Continuismo en perjuicio de un régimen que derrocha los dineros públicos, que hace piñata con los fondos públicos, que no invierte esos más de 87.000 millones de lempiras para hacerle frente a la crisis del COVID-19, que ha buscado como mecanismo de politización del COVID-19 las entregas de alimentos para garantizar el sometimiento de esa gran masa de pobres que son 800.000 familias para el próximo proceso electoral si es que hay. Desde Convergencia contra el Continuismo se concluye este fin de semana igualmente un nuevo manifiesto en el que participan, tal cual lo hemos indicado, distintas organizaciones. Decenas de organizaciones indígenas, garífunas, campesinas, juveniles, estudiantiles, feministas, ambientalistas, territoriales, organizaciones de derechos humanos como COFADE, de personas discapacitadas, organizaciones sindicales, sociales. Ahí está la CUT, por ejemplo, la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, organizaciones populares y políticas. Hoy les presentamos el sexto manifiesto de Convergencia contra el Continuismo que pareciese que el régimen de Juan Hernández no quiere escuchar, porque el régimen tiene su agenda, la agenda política del COVID-19 y no la agenda de eliminar el hambre, de disminuir el hambre en los 800.000 familias que según ellos viven en pobreza en Honduras. Veamos lo que nos dicen desde Convergencia contra el Continuismo. Decenas de organizaciones indígenas, garífunas, campesinas, juveniles, estudiantiles, feministas, ambientalistas, territoriales, de derechos humanos, de personas discapacitadas, magisteriales, sindicales, sociales, profesionales, políticas y populares ante el peligro creciente de la pandemia, la amenaza del hambre por la negación de alimentos y ante la epidemia depredadora y saqueadora de la dictadura, expresión del colapsado exterminio neoliberal, una vez más nos unimos en una sola voz para manifestarnos en este sexto manifiesto público. Llamamos a todas las voces indignadas a unirnos en un único clamor: denunciar el descarado desvío de recursos de la emergencia para fortalecer a los militares y sus estructuras, tiñendo la corrupción de Cachureka y de Verde Olivo. Convocamos a nuestros hermanos y hermanas del sector salud a fortalecernos unitariamente en la lucha común por exigir que los recursos de la emergencia se destinen prioritariamente a equipar los centros hospitalarios y a todo el personal de salud para dar una atención segura y digna a los pacientes. Ratificamos la exigencia porque la emergencia sea conducida por el Colegio Médico de Honduras y por personas e instancias con competencia profesional, experiencia y responsabilidad ética. Advertimos que la podredumbre se disimula con la separación de corruptos intermedios, mientras el oscuro telón de impunidad protege a los conductores de saqueos que manejan a su antojo la emergencia.
bajo el liderazgo de Juan Orlando Hernández, conductor de la narcodictadura militar y cachureca, y con una oposición política que al guardar silencio se convierte en legitimadora de todo este proceso. Que más voces indignadas exijamos un sistema de veeduría y rendición de cuentas independiente a la estructura oficial y repudiemos al FONAC porque no nos representa como sociedad civil organizada y porque juega la miserable función de limpiar el rostro de los más altos saqueadores de los bienes comunes y públicos de este país. Advertimos, los saqueos de los recursos de la emergencia se realizan en el contexto del Pacto de Impunidad, que entre otras maniobras conlleva aprobar el nuevo Código Penal, sacar de la cárcel a asesinos de Berta Cáceres y violadores de derechos humanos y ambientales, limpiar el sucio perfil del Tribunal Superior de Cuentas, saquear los fondos del RAP y del INJUPEN e impulsar un plan agroexportador a gran escala de expropiación de tierras de pueblos originarios y campesinos. Queremos más voces en defensa de las obreras y obreros, de la industria maquiladora, víctimas de suspensiones con aportaciones humillantes de patronos y Estado, y en defensa de las trabajadoras y trabajadores despedidos o suspendidos mayoritariamente sin salario y derechos por ser temporales y sometidos a la amenaza tanto de la pandemia como por el atropello patronal permitido por el Ministerio del Trabajo. Advertimos que mientras las familias y las comunidades son encerradas en sus espacios domésticos, los camiones se mueven con total tranquilidad e impunidad, transportando madera y otros bienes naturales, como parte de la depredación de los bosques y bienes que pertenecen a las comunidades y los pueblos originarios. Desde los territorios demandamos el respeto al derecho humano a la alimentación, la despolitización de la entrega de ayuda alimentaria, ya que si nos mantenemos en cuarentena es justo tener una ración de alimentos. Por supuesto, exigimos que se desmonte ese cerco mediático instalado a través de cadenas nacionales que más parecen campañas políticas proselitistas del actual régimen. Exigimos que nos den información verídica sobre el COVID-19 en el territorio y de igual manera que cese la violencia y que se proceda contra los agresores en los cuerpos y las vidas de las mujeres. La desmilitarización de nuestros territorios, ya que con los militares lo que contribuye es la represión, la criminalización y la persecución de nuestras legítimas luchas. Unamos nuestras voces indignadas en contra de las violaciones a los derechos humanos, que se expresan públicamente en las represiones en contra de la población que demanda comida, en amenazas a defensores y defensoras populares y ambientales y que tiene su expresión asolapada en el ámbito doméstico, en donde el patriarcado ejerce dominio y violencia en contra de las mujeres y las niñas y se hace más fuerte con la prolongación del encierro. Nuestro pueblo, encerrado y sin fuentes de ingreso, es víctima del hambre y la exclusión de los programas de reparto. Y esta angustia alcanza una dimensión pública de protesta y reclamo. Luchemos por una organización municipal y local de reparto de alimentos con plena participación y veeduría de las diversas organizaciones sociales y comunitarias para que atienda el clamor de nuestro pueblo hambriento. Este sexto manifiesto público saluda con profundo reconocimiento y respeto las diversas y variadas acciones y voces de rebeldía y resistencias autónomas que se realizan en las calles y en muchísimos espacios públicos en demanda de comida y en contra de la violencia, el militarismo y la corrupción. Iniciativas nacidas y lideradas mayoritariamente, aunque no únicas, por la fuerza creadora de las mujeres. Llamamos a que hagamos sentir todas nuestras demandas en la hora del cacerolazo, desde el lugar en donde usted se encuentre, los días sábados a las 7 de la noche. Honduras, abril de 2020. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida.
nosotros hemos estado presentando a lo largo de los distintos programas de educación popular las demandas, los manifiestos de convergencia contra el continuismo, las demandas de COFADE, las demandas de poblaciones aborígenes o nativas en nuestro país, las comunidades negras o afrodescendientes, las demandas de grupos sociales y políticos. Pero el régimen de Juan Hernández no escucha. No escucha ni siquiera a sus mismos funcionarios, mucho menos va a escuchar a los que nos hacemos llamar oposición como convergencia contra el continuismo, porque ya sabemos que la clase política no está cumpliendo con ese cometido. Ya lo dijimos aquí. Tenemos una clase política que no tiene vergüenza, que hace lo mismo que el dirigente del Partido Nacional lo efectúa en ellos. Llevar la bolsa de alimentos y no pedir una estrategia distinta que aminore los mecanismos de dominación de la clase política, porque la clase política está pensando en el poder y cómo perpetuarse en el poder desde el que es oposición al que está en el Partido Nacional. Y eso lo tenemos que decir desde los programas de educación popular. Hay un personaje histórico que a mi juicio marca diferencia en la línea pontifical de la Iglesia Católica. Estoy hablando de don Mario Bergoglio. Don Mario Bergoglio, desde que toma posición del papado, empieza a mostrarnos que es un papa distinto. Y no, de manera casual, es distinto. Pertenece a una comunidad diferente dentro de la Iglesia Católica. Nunca había llegado un jesuita a dirigir la Iglesia Católica. Hoy, el Papa Francisco nos construye un mensaje donde nos invita a tener vergüenza de la corrupción. Nosotros desde nuestro canal de televisión Vida TV lo tenemos como anuncio del momento y en cada momento. Es decir, lo presentamos más de 12 veces al día, ese mensaje del Papa Mario Bergoglio desde hace mucho tiempo, para tratar de incidir y que usted tome conciencia en torno a la importancia de no ser corrupto. Pero aquí la corrupción es natural. Aquí el dirigente del Libre que anda entregando bolsas de alimentos no mire que está siendo instrumentalizado por esa clase política voraz como es el Partido Nacional. Entonces, ¿y en qué se diferencia? Si de pendejos se trata, no se trata de edificar pendejos desde los programas de educación popular. Le apostamos a desaprender lo aprendido. Y disculpe la frase que acabamos de emplear, pero honestamente nos quieren seguir viendo la cara de pendejos robándose los dineros de este pueblo. Esta semana hubo un acto de corrupción más. Fue destituido un funcionario bajo el supuesto de cometer actos de corrupción. Yo no voy a decir el nombre porque usted ya se lo sabe. Lo destituyeron. ¿Y saben qué dijo él? Que no están llegando a la esencia del problema. Que la esencia del problema es Juan Hernández. Que él solo cumplía órdenes de Juan Hernández. Y designa nombres de personajes coludidos con otros actos de corrupción en este país. ¿Y sabe cuál es la institución encargada de investigar la corrupción? El TSC. ¿Qué es eso del TSC? Pues es el Tribunal Superior de Cuentas. ¿Y sabe quién es el Tribunal Superior de Cuentas y quién lo preside? Pues los mismos que ejecutaron y ejecutan tales actos de corrupción. El Tribunal Superior de Cuentas va a investigar a Juan Hernández. La Corte Suprema de Justicia va a investigar a Juan Hernández si él colocó a la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio Público va a investigar a Juan Hernández si él colocó al Fiscal General del Estado. Estamos avergonzados de lo que pasa en nuestro país. Fíjese que yo no sé qué decirle el día de hoy. Por eso, mejor los dejo con el mensaje del Papa Mario Bergoglio. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción.
Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida. Fíjense que hoy hemos hecho un programa, o estamos construyendo un programa donde he perdido un poquito los estribos. Pero usted se preguntará, ¿y por qué anda tan arrecho Mario Argeñal el día de hoy, el presentador del programa de Educación Popular, si no es habitual en Mario Argeñal encachimbarse, molestarse, arrecharse, como decimos los hondureños en buen catracho? Pues, ¿quién no se puede molestar? Como yo me he molestado el día de hoy, frente a tanta irracionalidad de quienes administran el Estado. Pareciese que nuestras angustias están creciendo y por eso el diseño hoy en Educación Popular se nos salió del esquema. Me acaba de decir el productor que hoy estoy encachimbado y que yo no paso encachimbado. Pero hoy, ¿cómo no puedo estar molesto ante tanta corrupción que se está perpetuando desde quienes administran el Estado? Es inadmisible robar, como lo dice el Papa Francisco. Es inadmisible la corrupción, pero mucho más inadmisible es la corrupción en tiempos de pandemia. El pueblo hondureño se está muriendo de hambre desde hace mucho tiempo. Aquí el capitalismo neoliberal fracasó, elevó los niveles de desempleo, de pobreza, de miseria, de desigualdad social, expulsó a más de 1 millón de compatriotas de esta tierra porque nunca les ofreció oportunidades, los hizo ver como ineptos, como haraganes, y en otros lados tienen 2 o 3 trabajos antes de que llegase la pandemia. ¿Cómo no molestarnos? Si se criminaliza al migrante, al que sostiene la economía de este país con más de 5.800 millones de dólares al año. ¿Cómo no molestarnos? Si esos más de 87 mil millones de lempiras están siendo convertidos en una piñata política por parte de Juan Hernández. ¿Cómo no estar molestos el día de hoy si se están haciendo compras sobrevaloradas de manera inimaginable y no tienen vergüenza? Primero fueron los equipos que llevaron a algunos hospitales. Después fue que los tales hospitales móviles, si se los hubiesen pedido a Turquía, Turquía los hubiera regalado, y que no hay tal compra de hospitales móviles, y que es un gran negocio de quienes presiden el gobierno de Juan Hernández. Y hay señalamientos en distintos medios de comunicación y ni se inmutan. ¿Cómo no estar molestos? Se administran la crisis para acumular capital. ¿Cómo no estar molestos en el programa de Educación Popular, que yo quisiera tener una sonrisa si la gente se está muriendo de hambre? ¿Cómo no estar molestos si el diputado que piensa, que presumimos piensa, por algo llegó ahí, por malvado, pero piensa, aunque sea por malvado, aunque piensa malvadamente, entiende que el llevar esas dádivas es crear dependencia hacia el sufragio, dependencia hacia esa clase política, y el de la oposición también se beneficia de esa dependencia, como lo dijo el diputado panameño que nosotros vimos en videos hace algunos minutos. Sin duda, después de esta crisis, si es que la llegamos a pasar, cuando se escarbe en serio lo que aquí está pasando, no que los investigue el FODE o el Consejo Nacional Anticorrupción, cuando aquí se investigue de verdad lo que está aconteciendo, créanme que nuestras iras crecerán mucho más. Como crece la ira de un pueblo que aguanta hambre, como crece la ira de un pueblo que le quieren ver la cara. Veamos ese video que nos precisa los niveles de cinismo de quienes ni siquiera respetan los tiempos de pandemia para saquear fondos públicos. Evidentemente, el Estado de Honduras, una de las primeras medidas que tomó una vez confirmado cierto número de pacientes positivos para COVID
fue decretar un estado de emergencia. En ese sentido, se exonera a todas las instituciones que en el marco de la emergencia sanitaria, la compra o la licitación nacional o internacional mediante la compra de insumos de bioseguridad, alimentarios o cualquier otro. En ese sentido, FOSDE pudo demostrar a través de un análisis del presupuesto mostrado por la Secretaría de Finanzas que hay una presunta sobrevaloración en las contrataciones del Estado. En ese sentido, nosotros la estamos corroborando con especialistas como sea el Colegio Médico de Honduras y solicitándole a proveedores internacionales los precios unitarios de cada uno de los insumos de bioseguridad que el Estado de Honduras está adquiriendo. ¿Cómo podemos interpretar estas acciones cuando se ven y son evidentes la sobrevaloración de algunos productos? Bueno, hemos visto que no hay una cultura de transparencia lastimosamente en este gobierno. Esto ha generado un cierto nivel de desconfianza en la ciudadanía que ha ejercido su rol de ciudadanía activa expurgando el presupuesto general de la República destinado a combatir esto. Desde FOSDE creemos que es inadmisible que la pandemia se preste a un acto de corrupción, como lo miramos en el 1998 con el huracán Mitch, que Honduras recibió cuantiosas donaciones y transferencias internacionales. Sin embargo, las medidas no fueron llegadas a los sectores más vulnerables de la población más vulnerable del territorio nacional. ¿Por qué no atienden las recomendaciones que hace tanto el Colegio Médico, el FOSDE, el Consejo Nacional Anticorrupción y otras organizaciones de sociedad civil? Bueno, a lo mejor al gobierno de la República no le conviene. Sabemos que existen dos organismos que están ejerciendo una veeduría, como el COEP y el FONAC. Sin embargo, auditar 80.000 millones de lempiras para dos instituciones no se van a dar abasto, va a ser imposible hacerlo. Por lo tanto, como FOSDE, estamos recomendando la conformación de una comisión multisectorial que acompañe al gobierno de la República como veedora de los recursos y a la implementación de las medidas económicas, sociales y sanitarias para hacer frente al COVID-19 en nuestra nación. ¿Qué tan confiable podría ser esta veeduría de FONAC, considerando que es una institución recién creada y que todavía no podría tener estructuras para realizar este tipo de funciones? Bueno, hemos visto que el FONAC se ha dedicado más que todo a hacer veeduría de las entregas alimentarias dadas en el territorio nacional. Sin embargo, la compra de los insumos y materiales no se han reportado. Hoy su titular ejecutivo, Omar Rivera, mencionó que ellos no son acreedores en la compra y contrataciones de parte del Estado y por esto urge entonces la creación de esta comisión multisectorial para dar transparencia al proceso de contratación en el marco del COVID-19. ¿Y en qué medida, por ejemplo, el Estado violenta la ley sabiendo que existe una licitación pública para eso? En primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué se hacen las compras y después se audita y no se hace en base a una veeduría real como la que usted está explicando? Bueno, sabemos que los órganos contralores del Estado, como es el Tribunal Superior de Cuentas, no ejercen su rol constitucional de forma eficiente y eficaz. Ellos deberían de ser el primer marco de denuncia ciudadana por orden constitucional. Sin embargo, tenemos que estar organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía ejerciendo este rol de veeduría social. El Estado de Honduras, a través de un decreto de emergencia, no puede sobrepasarse las contrataciones y licitaciones internacionales. Es importante que todas las instituciones justifiquen los gastos en el marco del COVID-19 para fomentar una cultura de transparencia. ¿Debe la UFERCO, licenciado, comenzar de oficio una investigación de qué forma están manejando estos fondos? Bueno, sea la UFERCO o el Ministerio Público deben de levantar de oficio una investigación para saber el destino de estos fondos, dado que es su rol constitucional. Asimismo lo tiene que hacer el Tribunal Superior de Cuentas y todos los órganos contralores, como será el Instituto de Acceso a la Información Pública, y que brinde un informe detallado de la ejecución y del destino de los recursos invertidos en el COVID-19. El CNA debería estar liderando esta comisión multisectorial de veeduría por ser la institución encargada históricamente en la veeduría de los contratos y contrataciones del Estado. En ese sentido, el CNA junto al FOSDE, junto al Colegio Médico, junto a la empresa privada, junto a la academia, deberían ser los llamados a acompañar al gobierno en todo este proceso. ¿Nos repite las cifras, licenciado? Bueno, el Estado de Honduras tiene a disposición aproximadamente unos 80.000 millones de lempiras hasta el 2 de abril, de los cuales se han ejecutado, según declaraciones de la titular de Finanzas, unos 2.100 millones de lempiras. Esto lo tienen que justificar y dar un informe detallado con el destino y los proveedores de los recursos invertidos. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu...
¿Qué tal les pareció el video? Indignante, ¿no? Sumamente indignante darse cuenta que en tiempos de pandemia se suscitan hechos de esta naturaleza. Nosotros en programas anteriores de educación popular, el programa de la semana recién pasada, nosotros precisamente hablamos del tema del miedo. Y en lo que recién acabamos de escribir la presente semana, le indicábamos que una manera de combatir el miedo es poniendo a las personas más aptas para hacerle frente al problema que genera el miedo, y un segundo actor fundamental que contribuye a erradicar los miedos son las autoridades. Pero vergonzantemente, desde la autoridad hondureña, como lo hemos visto a través del programa Educación Popular del día de hoy, se construye miedo desde esas cadenas de prensa. Se edifica temor y se advierte que vendrán momentos difíciles, mucho más difíciles. ¿Y sabe qué genera más temor? No tanto lo que nos dicen, sino quién nos lo dice. Nos lo dice una autoridad que es ilegítima, que no es especialista en el tema. Nos lo dice el policía o el militar o el ministro de seguridad que no conoce sobre el tema. No encontramos ahí funcionarios especialistas en materia de epidemiología, de salud, al frente de batalla. La lógica dice que cuando usted va a una guerra, son los que saben de guerra los que tienen que estar en ella. Y hoy tenemos una guerra por la vida frente a una pandemia. Y frente a esa pandemia, ¿qué ha emergido? Ha emergido la desconfianza, ha emergido el miedo superior al que ya teníamos, porque no nos dan certidumbre. La certidumbre solo nos la puede dar, aunque parezcamos reiterativos, el tener autoridades serias, el tener a los más aptos para hacerle frente a la crisis. Pero el grupúsculo, el grupo reducido de bandidos que administran el Estado con Juan Hernández, se hacen cargo de la pandemia. Los mismos que saquearon el Seguro Social, que saquearon el Instituto Nacional de Previsión Magisterial y que lo siguen saqueando al IMPREMA, están a cargo de esta crisis. ¿Podemos confiar en ellos? Sin duda, no podemos confiar en ellos. No escuchan las voces populares de sectores organizados que sugieren poner a los mejores soldados, entre comillas, al frente de esta crisis. Es decir, a los especialistas al frente de esta crisis. No escuchan cuando se les pide que dejen de politizar la crisis de la pandemia a través de las dependencias que crean con las bolsas de alimentos. No quieren ver crecer nuestra economía, rescatar nuestra economía, porque mandan la bolsa que le compran al empresario capitalista que acumula capital frente a la pandemia. Aquí las compras se le efectúan a ciertas empresas. Pero la economía hondureña no importa más que la economía de esa empresa. Fíjese el tipo de alimentos que están distribuyendo. Hace algunos minutos nosotros indicamos en la educación popular que están entregando atún y sardina como que si fuesen parte de la dieta alimenticia del pueblo hondureño. Hace algunos minutos le indicábamos cómo desde el Congreso Nacional de la República no se alzan voces en contra de esos asistencialismos que tanto daño le han hecho históricamente a este pueblo. Pareciera que el diseño de miedo y de dependencia va a seguir siendo, frente a la pandemia, el mecanismo de control social que ellos tienen edificado. Porque la pandemia no solo nos controla de salir de nuestras casas, la pandemia también nos controla de no salirnos de los hábitos políticos y culturales que ellos tienen planificados para nosotros en procesos electorales. Votar por los mismos. ¿Por qué le dan dinero al diputado? Porque ese diputado no es oposición en el Congreso Nacional. ¿Por qué le dan dinero al diputado para que reparta bolsas? Porque ese diputado, en la medida que reparta bolsas, se certifica con el dirigente de la comunidad que también pasa hambre. Hay un mecanismo de dominación impresionante y en el que la oposición de este país no tiene, pareciera, una oposición clara frente a la misma. Nosotros desde el programa de Educación Popular, desde los empirismos nuestros, como profesor de ciencias sociales que soy, he sugerido llevar esos recursos en monetario, a través de una empresa particular que se llama EH, por decir un nombre, que es una víbora
que es una serpiente que se come al pueblo hondureño de H, pero a través de esos funcionarios, de esos empleados, podrían hacerse llegar los recursos y no en canasta. Porque el tema de la canasta o de la bolsa de alimentos es que concentra la compra en un solo centro comercial. Cuando lleva el dinero, usted dispersa ese dinero en distintos lugares donde pueden comprar. Y muchas familias se benefician y no las 4 o 5 o 7 familias que están vendiendo esas mercancías al Estado. Hoy hemos tenido un programa de educación popular diferente, sin duda, a los que hemos presentado de manera habitual, sábado a sábado, domingo a domingo. Hoy llegamos encachimbados. La ira llegó a nosotros también. La impotencia llegó a nosotros y hoy se expresó con frases como oraques, por ejemplo, que es una frase que usualmente su servidor no utiliza. Muy pocas veces utiliza porque es una frase muy despectiva. Pero ¿cómo me puedo referir a quien no piensa? A quien no razona, a quien no hace o efectúa el mínimo esfuerzo para hacer un poquito de bien común frente a esta crisis que puede llevar al paredón a un alto porcentaje de la población hondureña. Ya nos quitaron el derecho al velorio, a una tradición cultural, porque hay que enterrarlos de inmediato. Ya nos quitaron el derecho a estar con nuestros muertos, porque hay que irlos a enterrar inmediatamente. Ya nuestros muertos no tienen nombre, son un número. Para su servidor, Mario Argeñal, ha sido un agrado, como siempre, encontrarme con ustedes en Educación Popular. Yo no sé si me van a ver todo el programa, o lo vieron todo, o lo quitaron porque yo estaba muy arrecho. Yo no sé, pero necesitábamos expresar, hacer propias también estas iras que sentimos frente a lo que está sucediendo en nuestro país. Para Mario Argeñal, para el productor Mario José Argeñal, es un honor producir Educación Popular, tratar de construir procesos de reflexión. Perdóneme las iras, porque su servidor debería de estar aquí para disminuir las iras en tiempos de tensión. Yo escribí que una etapa de las iras, una reacción de los pueblos frente a las pandemias, inicialmente es precisamente el no creer en ella, el escepticismo, el pensar que es inexistente. Una segunda etapa que viene por ordenanza estatal es precisamente encerrarnos en nuestras casas y que el encierro empieza a provocar desconfianzas, hace crecer los miedos y sobre todo nuestra autoestima se derrumba y entramos en procesos de frustración muy fuertes y esos se pueden convertir en ataques de iras como los que tuvimos el día de hoy en el programa Educación Popular, que son peligrosos. Sin duda, la mejor manera de vencer los miedos que genera una pandemia es sin duda interpretando el problema, entendiendo el problema. La pandemia, en términos objetivos, mata menos que un dengue y que una diarrea, como lo hemos dicho hasta el cansancio en los programas de Educación Popular. Pero la manera en que se está administrando la pandemia es para matarlo a usted y a mí de un paro cardíaco y no por la pandemia. Nos encontramos en próximas ediciones de Educación Popular y tome las medidas de seguridad que sugiere la Organización Mundial de la Salud. No salga tanto acá a la calle. Utilice esa mascarilla que es tan necesaria. Lávese las manos como usualmente lo hace. Usted siempre se ha lavado las manos, ahora láveselas un poco más. Tome medidas de seguridad correspondientes y no le dé gusto a Juan Hernández de que usted se pueda morir. Usted, mañana, dése el gusto de castigar a Juan Hernández, que no me cabe la menor duda, va a pretender quedarse en el poder. Hasta la próxima.
Estados Unidos envía $100 millones en equipo médico a Italia. China envía médicos especialistas a Italia para ayudar a combatir el coronavirus. Cuba envía médicos a Italia para hacerle frente al COVID-19. Rusia envía a Nueva York un avión con ayuda humanitaria. Es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. De pequeño te dijeron que la culpa es tuya porque tiraste papel con caca al inodoro. Dejaste el grifo del baño mal cerrado y no reciclaste el plástico que pasó por tus manos. Te metiste a vivir en el cauce de algún río y provocaste un huracán de grado 8. Eso y lo que rociaste en tus axilas formaron un agujero en la capa de ozono. Aunque todo eso no está bien, vamos a hablar de cosas mucho más trascendentales. Hay que revivir la primavera silenciosa y patentar el tráfico de los recursos desechables, atacar directamente a las transnacionales.